En el vasto escenario del zodiaco, Leo camina con el porte de quien reconoce la fuerza del fuego que lo sostiene. No avanza a tientas, sino con la mirada erguida, guiado por la luz inextinguible del sol que lo rige. Y en ese caminar, hay territorios que no pisa, actitudes que no permite que se acerquen a su reino, porque sabe que su esencia no puede convivir con las sombras densas de la mezquindad humana. La mala educación es como un ruido áspero que intenta romper la armonía de su corte interna. Leo entiende que las palabras y gestos son hilos que tejen el tejido invisible entre las almas, y cuando alguien los corta con grosería, está saboteando la posibilidad de un vínculo genuino. Su fuego se inquieta ante las actitudes que hieren sin causa, porque en su naturaleza hay un código silencioso de nobleza que no concibe la brusquedad gratuita. Los insultos, por su parte, son dardos que rebotan en su orgullo, no porque hieran su autoestima, que está sostenida por una fortaleza interna difícil de quebrar, sino porque representan la decadencia del espíritu. Para Leo, la palabra tiene un valor sagrado, es una espada que puede cortar o un bálsamo que puede sanar, y usarla como veneno es para él un acto de bajeza que no merece su energía. La falta de respeto es la grieta más intolerable. En su visión del mundo, cada ser lleva una chispa divina, y pisotearla es atentar contra algo más grande que la propia individualidad. Leo siente la deshonra ajena como un acto que rompe el pacto invisible de la convivencia, y no se queda en silencio ante ella. Puede soportar el desacuerdo, pero no la humillación injusta, pues su fuego interior se enciende más fuerte cuando se trata de defender la dignidad. La prepotencia es otra sombra que no cruza el umbral de su paciencia. En el lenguaje silencioso de los astros, el sol no compite por brillar, simplemente lo hace. Por eso, cuando alguien necesita aplastar para afirmarse, Leo percibe no grandeza, sino vacío. Sabe que la verdadera fuerza no necesita imponerse por la fuerza, y el abuso de poder le resulta un espectáculo triste y carente de verdadera luz. La maldad deliberada es el veneno más insoportable. Hay un tipo de oscuridad que Leo puede comprender, la que nace de la herida, del error o de la ignorancia, pero aquella que se forja con intención fría de dañar, esa es una presencia que no tolera en su mundo. Su espíritu solar no puede compartir su calor con quienes viven alimentándose del sufrimiento ajeno, porque sabe que ese fuego, si se acerca, se contamina. La falta de empatía es para él un eclipse. En su visión, los lazos humanos se sostienen sobre la capacidad de sentir lo que siente el otro, de ver con sus ojos y latir con su pulso. Cuando esa conexión está ausente y alguien actúa con indiferencia ante el dolor o la alegría ajena, Leo percibe un vacío helado que contrasta con su calor interno, y de inmediato toma distancia. El egoísmo, finalmente, es la jaula en la que no quiere entrar. Aunque él sabe reconocer su propio valor y defender su espacio, no concibe la vida como un escenario donde uno solo acapara todos los reflectores. Para él, la grandeza incluye la generosidad, y quien solo mira por sí mismo demuestra que no entiende el verdadero significado de la abundancia. Así, en su andar majestuoso por los caminos de la existencia, Leo establece un cerco invisible alrededor de su reino. No es un muro de frialdad, sino un filtro de pureza, donde solo pasa la lealtad, la verdad y la luz. Las actitudes que intentan penetrar con la sombra del desprecio, la crueldad o la soberbia, se consumen en la orilla de su fuego, incapaces de resistir la intensidad de un corazón que arde con la fuerza del sol y que se sabe guardián de algo más grande que sí mismo. Hay un tipo de energía que Leo percibe incluso antes de que se manifieste en palabras o actos. Es esa vibración sutil que precede a las intenciones, la atmósfera invisible que envuelve a quienes llevan consigo actitudes que desentonan con la nobleza solar. Su instinto, afinado como el rugido que presiente la tormenta antes de que estalle, detecta el veneno de la falsedad disfrazada de cortesía, la hipocresía que se esconde tras una sonrisa calculada y la manipulación que busca torcer la voluntad ajena. Para él, esas son traiciones a la transparencia, grietas en el cristal de la confianza que no se pueden ignorar. La crítica destructiva es otra sombra que su fuego rechaza con firmeza. Hay observaciones que construyen, que pulen como el artesano que da forma al oro, pero también existen palabras que buscan reducir, minimizar y apagar la luz de otro. Esa intención de opacar no solo le resulta indigna, sino contraria a la ley solar de expandir la luz. El sol no compite con las estrellas, simplemente las deja brillar a su lado, por eso Leo no soporta a quien busca apagar luces para sentirse más alto. La indiferencia ante la belleza o el esfuerzo ajeno es también un veneno silencioso para su espíritu. Hay algo en el alma de Leo que necesita reconocer y celebrar lo valioso en los demás, y cuando se encuentra con almas incapaces de admirar o agradecer, siente que está ante un pozo seco, incapaz de reflejar el cielo.
Para él, la gratitud y la admiración son combustibles del alma, y la ausencia de ellas deja un vacío demasiado grande para ser ignorado. La traición a la lealtad es una herida que no sana fácilmente bajo su sol. No se trata solo de la deshonestidad, sino del acto de romper un pacto sagrado, de manchar la palabra dada con la tinta de la conveniencia o el oportunismo. Leo, regido por el astro que representa la verdad y la constancia, no concibe la lealtad como algo negociable. Quien la quiebra, aunque intente regresar, encuentra un portón cerrado, no por rencor, sino porque el fuego ya no reconoce ese rostro como digno de su calor. También existe en él una intolerancia innata hacia el desprecio por la vida y sus ciclos. Su conexión con la fuerza creadora le impide comprender a quienes destruyen sin propósito, a quienes se burlan de lo sagrado en la naturaleza, en el arte o en las emociones. Para Leo, todo lo que nace lleva la chispa de un designio mayor, y despreciarlo es despreciar la obra del cosmos mismo. La falta de valentía moral le provoca una incomodidad profunda. No es que desprecie la vulnerabilidad o el miedo, pues sabe que son parte de la experiencia humana, sino que no soporta a quienes, teniendo la oportunidad de defender lo justo, eligen callar por comodidad o cobardía. Para él, hay un momento en que el fuego interior debe encenderse, incluso si el precio es alto, porque vivir a la sombra de la propia conciencia es peor que cualquier derrota. En su andar, también se aparta de aquellos que hacen del cinismo una bandera. Esa actitud de burla constante ante la esperanza o la bondad le parece un intento patético de cubrir heridas no sanadas. Su energía solar se alimenta de ideales, de visión y de fe en lo que puede crecer, por eso, convivir con quien ridiculiza la luz es como vivir en un eclipse perpetuo, y Leo no nació para vivir sin sol. En su reino interior, las puertas no están cerradas por capricho, sino por la necesidad de proteger la llama que lo mantiene vivo. Cada actitud que rechaza es una defensa natural contra la corrosión del espíritu, un recordatorio de que el fuego no se entrega a cualquier mano, y que solo quienes vibran con nobleza, respeto y generosidad pueden caminar a su lado sin temer quemarse. Así, Leo avanza, no huyendo de las sombras, sino asegurándose de que su luz permanezca pura, intensa y digna de su origen celestial. Hay en Leo una percepción instintiva que lo lleva a detectar, más allá de lo visible, aquello que amenaza la armonía de su mundo. Es una sensibilidad ancestral, como si en sus venas circulara la memoria de antiguos reyes solares que, desde lo alto de sus tronos, aprendieron a leer en los gestos, en los silencios y en las miradas la verdadera naturaleza de las intenciones humanas. En ese sentido, no solo rechaza lo que es explícitamente dañino, sino también aquello que, aunque disfrazado de amabilidad, encierra segundas intenciones, calculada frialdad o un interés oportunista que pretende beneficiarse de su calor sin corresponderlo. Su fuego se incomoda profundamente ante la mezquindad silenciosa, esa que no se manifiesta con violencia directa, pero que erosiona poco a poco el valor de las cosas y de las personas. Detecta con facilidad a quienes minimizan logros, a quienes restan importancia a los esfuerzos ajenos o los opacan con una indiferencia calculada. Para él, cada chispa de triunfo, por pequeña que sea, es una celebración de la vida misma, y no tolera a quienes caminan como si nada mereciera ser celebrado. También se aparta de la manipulación emocional, esa red invisible que busca atrapar voluntades a través de la culpa, la distorsión o el chantaje. Leo entiende que la libertad es un pilar sagrado en toda relación, y manipularla es profanar algo inviolable. Siente que ese tipo de comportamiento no solo traiciona la confianza, sino que atenta contra el derecho de cada uno a decidir su propio rumbo. Otra actitud que provoca en él un rechazo absoluto es la ridiculización de la vulnerabilidad ajena. Para Leo, mostrar debilidad no es una señal de inferioridad, sino un acto de valentía que exige coraje, y por eso desprecia a quienes se burlan del dolor o de las confesiones sinceras. En su visión, el respeto hacia los momentos frágiles de los demás es un código inquebrantable, y quien lo rompe demuestra que carece de la nobleza necesaria para estar cerca de su fuego. Le resulta insoportable la apatía ante la injusticia. Cuando el mundo presenta una situación que exige levantarse, dar la cara o alzar la voz, Leo no entiende a quienes eligen no involucrarse por comodidad o miedo a perder algo propio. En su alma solar, la justicia no es negociable, y el silencio ante el atropello es una forma de complicidad que no acepta. También percibe con desagrado la deshonra hacia los ancestros y las raíces. No se trata solo de la familia de sangre, sino del respeto hacia la historia, hacia quienes pavimentaron el camino antes de que otros lo recorrieran. La ingratitud hacia la herencia cultural, espiritual o afectiva le parece un desgarro en el tejido sagrado que une a las generaciones, y se aparta de quienes tratan el legado recibido como algo prescindible.
En lo más profundo, Leo no tolera el desprecio por los sueños. Hay quienes, por temor o amargura, se dedican a apagar ilusiones ajenas, a sembrar dudas donde debería crecer la fe, y para él esa actitud es un crimen contra el espíritu. El sueño es el fuego que mantiene a las almas en movimiento, y quien lo apaga sin razón actúa como enemigo del propio destino. La frialdad calculada, esa ausencia de emoción que se usa como máscara para evitar comprometerse, es otra sombra incompatible con su luz. Leo entiende que no siempre se puede vivir en exaltación constante, pero le resulta incomprensible la vida vivida sin pasión, sin entrega, como si todo fuera un intercambio de conveniencia. Para él, lo que no se hace con el corazón carece de sentido, y prefiere la honestidad ardiente del desacuerdo antes que la tibieza que no deja huella. En su camino, todas estas actitudes se convierten en señales de advertencia que lo mantienen alerta. No es que viva a la defensiva, sino que ha aprendido que su fuego necesita un entorno donde pueda crecer sin ser drenado por energías que lo sofocan. Y así, con la mirada fija en el horizonte y el alma encendida, continúa avanzando, protegiendo su llama como quien custodia un tesoro que no le pertenece solo a él, sino a todo aquello que se alimenta de su luz y que encuentra en su calor un impulso para brillar por sí mismo. En la esencia de Leo habita un radar invisible que capta los matices de las intenciones mucho antes de que se conviertan en actos. Es un sentido que no se aprende ni se desarrolla con el tiempo, sino que nace con ellos, como si el fuego solar que los rige llevara inscrito un mapa secreto para identificar lo que es noble y lo que es indigno. Por eso, no solo reaccionan ante gestos evidentes de desdén o malicia, sino que también perciben lo que se oculta detrás de una aparente neutralidad. Un silencio prolongado, una mirada esquiva o una palabra pronunciada con un peso extraño son suficientes para que su instinto despierte, y con él, la necesidad de proteger su luz de aquello que amenaza con opacarla. No encuentran lugar en su universo quienes se complacen en sembrar la duda sobre la integridad de otros, los que construyen relatos deformados para dañar reputaciones y alterar la percepción ajena. Para Leo, esa forma de envenenar el aire con insinuaciones no es solo cobardía, es una afrenta directa contra la verdad, y la verdad, en su mundo, es tan sagrada como el propio sol. No se necesita gritar una mentira para que sea peligrosa, basta con dejarla caer como una sombra, y ese tipo de sombra es la que él jamás permitirá que crezca a su alrededor. La envidia disfrazada de admiración es otro veneno que detecta sin esfuerzo. Hay miradas que parecen aplaudir, pero que en el fondo calculan cómo apagar la llama que observan. Leo sabe que quien no celebra de corazón el brillo ajeno, tarde o temprano intentará oscurecerlo. Esa energía, que corroe desde dentro, es incompatible con su visión expansiva de la vida, donde el triunfo de uno nunca es una amenaza para otro, sino un faro que invita a seguir el camino. La deslealtad no solo se manifiesta en traiciones evidentes, también habita en la incoherencia de quienes cambian sus principios según les convenga, de los que se muestran aliados mientras la corriente sopla a favor, pero desaparecen o cambian de bando cuando el viento se vuelve en contra. Para Leo, la lealtad es una línea que no se cruza, un compromiso que permanece incluso en la tormenta, y quien no comprende ese lenguaje no puede caminar en su misma dirección. Hay un rechazo visceral hacia la mediocridad elegida, esa que no nace de la falta de recursos o de oportunidades, sino de la renuncia voluntaria al esfuerzo, de la pereza disfrazada de conformidad. Leo no puede comprender a quienes prefieren existir sin aspirar, sin intentar, sin encender siquiera una chispa. Para él, la vida es un escenario que pide entrega, y caminar por él sin pasión es como vivir en una obra sin guión ni propósito. Tampoco encuentra afinidad con quienes usan el poder como herramienta para someter y no para guiar. Sabe que el verdadero liderazgo no se impone con miedo, sino que se gana con respeto, y la autoridad que nace del abuso no tiene raíz ni futuro. La tiranía, aunque se vista de disciplina, es un sol falso que tarde o temprano se apaga, y Leo no se somete ni se alía con ese tipo de luz artificial. La burla hacia lo sagrado, ya sea una creencia, un símbolo o un sentimiento profundo, despierta en él un fuego defensivo. No porque exija que todos compartan su fe o sus valores, sino porque entiende que hay cosas que no se tocan con manos sucias, que ciertos espacios del alma humana merecen un respeto absoluto, incluso si no se comprenden del todo. En el fondo, todo lo que Leo no tolera tiene un denominador común, la falta de grandeza interior. No se trata de títulos, poder o estatus, sino de esa grandeza invisible que se traduce en integridad, nobleza, compasión y fuerza moral. La ausencia de esos pilares crea un vacío que su fuego no puede llenar, antes que permitir que lo drene, se aparta sin mirar atrás.
Así preserva su llama, no por miedo a que se extinga, sino porque sabe que su luz no está hecha para desperdiciarse en lugares donde nunca será valorada ni comprendida. En la naturaleza solar de Leo existe una reacción instintiva ante cualquier sombra que intente cubrir lo que es puro, generoso y verdadero. No es una reacción impulsiva ni superficial, sino un movimiento profundo del alma, como si el fuego que lo habita reconociera de inmediato el frío que llega con las actitudes que le resultan intolerables. Es un sentido afinado que detecta la ausencia de autenticidad, el disfraz de las intenciones, el juego turbio de las voluntades que se mueven en lo oculto. Esa percepción no solo nace de su carácter, sino de la fuerza arquetípica del sol, que no puede evitar iluminar todo lo que toca y revelar aquello que otros prefieren mantener en penumbra. En su interior, la falsedad disfrazada de cortesía es un veneno más dañino que el ataque directo. Leo puede enfrentar con entereza a quien se declara enemigo abiertamente, pero no concede lugar a quien finge cercanía para usar la información, la confianza o el afecto en beneficio propio. La traición de esa máscara provoca en él una respuesta inmediata de distanciamiento, no por debilidad, sino porque comprende que su energía no debe desperdiciarse en quienes carecen de un corazón honesto. Hay un desprecio silencioso que también percibe, ese que no se expresa con palabras ofensivas, pero que se insinúa en gestos, tonos y omisiones calculadas. Es una forma de maldad que opera sin necesidad de enfrentamiento, y que busca degradar lentamente el valor del otro. Para Leo, ese tipo de actitud es una amenaza a la dignidad misma y representa la cobardía en su forma más refinada. La frialdad calculada y la indiferencia selectiva son para él armas que no deberían existir en vínculos verdaderos. La carencia de palabra es otra grieta que no tolera. En su visión, lo que se dice tiene peso, y romper un compromiso es mucho más que incumplir una promesa, es traicionar la esencia de la identidad. Sabe que a veces las circunstancias cambian y que no siempre se puede cumplir con exactitud lo prometido, pero la deshonestidad de quienes no lo intentan o quienes esconden su falta de intención detrás de excusas le resulta inadmisible. En su mundo interior no hay espacio para quienes se regodean en la humillación de los demás, aunque la disimulen como humor o ironía. Hay bromas que unen y otras que hieren, y Leo distingue la línea con una claridad absoluta. La risa que se obtiene a costa de la integridad ajena le parece un eco vacío, un sonido que apaga el espíritu en lugar de encenderlo. No acepta tampoco la resistencia constante a reconocer el valor ajeno. Hay personas que, por orgullo o inseguridad, nunca admiten cuando algo está bien hecho o cuando alguien merece un elogio. Para Leo, esa actitud es una prisión interna que empobrece el alma y convierte cualquier relación en un terreno estéril. Cree que la grandeza se expande cuando se celebra, y que negar reconocimiento es negar luz. Su fuego también se enciende con fuerza contra la injusticia encubierta. No se trata solo de grandes abusos, sino de esas pequeñas injusticias cotidianas que otros consideran insignificantes pero que, sumadas, forman un muro de desigualdad y abuso de poder. Leo siente la necesidad de intervenir, de señalar, de no dejar que la indiferencia permita que crezca algo que un día se convertirá en un monstruo mayor. Incluso el desprecio por la belleza, la creatividad y la pasión le provoca un rechazo instintivo. Para él, el arte, la expresión y la capacidad de emocionarse no son lujos, sino partes esenciales del alma humana. Quien se burla de estas manifestaciones revela un vacío que no puede llenarse con nada material. La negación de la inspiración es, a sus ojos, una negación de la vida misma. Todas estas actitudes son, para Leo, señales que advierten que un territorio no es seguro para su luz. El fuego no se apaga ante ellas, pero sí se retira, consciente de que su calor no debe ser entregado a quien no sabe cuidarlo. La fuerza que lo impulsa no necesita imponerse ni convencer, simplemente avanza hacia lugares donde pueda crecer sin ser drenada, llevando consigo la certeza de que la verdadera realeza interior consiste en saber elegir dónde y con quién arder. En lo más hondo del espíritu de Leo existe un compromiso inquebrantable con la pureza de las intenciones y la grandeza del alma. Su fuego no se alimenta solo de pasiones y victorias, sino también de principios que considera irrenunciables, y es esa firmeza la que lo vuelve intolerante a ciertas actitudes que para otros podrían pasar inadvertidas. No es simple orgullo, es la conciencia de que la energía vital que lo impulsa no puede malgastarse en entornos donde la nobleza se corrompe. Allí donde la dignidad es reemplazada por el interés, donde el respeto se negocia y donde la lealtad se fragmenta por conveniencia, Leo percibe un terreno inhóspito para su luz. No soporta la ingratitud, no solo hacia las personas, sino hacia la vida misma. Para él, cada oportunidad, cada vínculo, cada acto de bondad merece ser reconocido, y quienes toman sin dar,
quienes reciben sin valorar o quienes se comportan como si todo les fuera debido representan una negación del orden natural. En su visión, el sol no pide permiso para brillar, pero la tierra agradecida responde con vida, así también deberían ser los vínculos humanos. Detecta con especial claridad a quienes viven en la constante queja sin buscar soluciones, aquellos que encuentran problemas en cada respuesta y excusas en cada oportunidad. Esa actitud le resulta sofocante porque contradice la naturaleza expansiva y creadora de su fuego. Para Leo, la adversidad no es un muro infranqueable, sino una forja que puede templar el carácter, y rechaza compartir su energía con quienes prefieren permanecer en la sombra de su propia apatía. Le resulta imposible convivir con el desprecio por la palabra dada a otros en su ausencia. La deslealtad que se manifiesta en hablar mal de alguien que no está presente es, para él, un acto que destruye la confianza de manera silenciosa y definitiva. En su mundo, el honor se mide tanto por lo que se dice frente a alguien como por lo que se defiende cuando esa persona no puede escucharlo. No tolera la trivialización del esfuerzo ajeno. Hay quienes miran el resultado de una obra y lo minimizan porque desconocen o ignoran el sacrificio que hubo detrás. Esa incapacidad para reconocer el camino recorrido, el tiempo invertido y la entrega implicada en cualquier logro le resulta una ofensa directa contra el espíritu de superación. En su forma de entender la vida, cada meta alcanzada merece ser celebrada, porque es una victoria no solo contra las dificultades externas, sino también contra las internas. La deshonestidad emocional, esa que utiliza los sentimientos como moneda de cambio o herramienta de manipulación, es otro límite que no está dispuesto a cruzar. Leo aprecia la transparencia afectiva, la claridad en los gestos y la coherencia entre lo que se siente y lo que se expresa. Quien convierte el afecto en un instrumento de control rompe un pacto tácito que para él es sagrado. Siente un rechazo profundo hacia la carencia deliberada de principios. Puede entender los errores y las caídas, pero no la indiferencia moral de quienes no se rigen por ningún valor y actúan únicamente movidos por conveniencia. Para Leo, no hay fuerza más destructiva que la de un espíritu sin brújula, porque no reconoce límites y está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para obtener lo que desea. Incluso le incomoda la frialdad intelectual que desprecia la emoción como si fuera debilidad. Su fuego sabe que el corazón y la mente no son enemigos, y no tolera a quienes consideran la sensibilidad como un defecto. En su visión, la verdadera fortaleza es la que puede razonar sin perder la capacidad de sentir, y despreciar esa verdad es vivir con un sol apagado en el alma. Ante todas estas actitudes, Leo no reacciona desde la ira ciega, sino desde la conciencia de que su luz no puede ni debe desgastarse en lugares donde no florecerá. Se aparta no para huir, sino para preservar la fuerza que lo define y reservarla para escenarios donde su fuego inspire, proteja y expanda. Es un guardián de su propia llama, y cada límite que impone es un acto de respeto hacia sí mismo y hacia el poder que el cosmos le ha confiado. En ese cuidado reside su verdadera realeza, la capacidad de mantener el brillo intacto incluso en un mundo donde las sombras a veces parecen interminables. En la naturaleza profunda de Leo hay un sentido innato para distinguir lo que eleva de lo que degrada, lo que expande de lo que consume. No es solo un instinto, es una resonancia con la propia energía solar que lo gobierna, una vibración que reconoce con precisión cuando una actitud es digna de su luz y cuando es una amenaza para su integridad. Su espíritu, forjado en la claridad del sol, no puede acostumbrarse a convivir con la sombra que nace del desprecio, la mezquindad o la falta de conciencia. Esa sensibilidad lo vuelve intolerante, no desde la soberbia, sino desde la certeza de que la llama que lo habita debe preservarse para aquello que realmente merece arder. Siente un rechazo visceral hacia la pasividad destructiva, esa actitud de quienes observan cómo la injusticia se despliega frente a ellos y, aun teniendo la capacidad de intervenir, eligen el silencio o la comodidad. Para Leo, esa es una forma de traición no solo hacia los demás, sino hacia uno mismo, porque la vida exige defender lo que es correcto incluso cuando el precio es alto. El fuego solar que lo mueve no entiende de neutralidad cuando la dignidad está en juego. En su mundo no hay espacio para la burla hacia la fe o las convicciones profundas de otro, aunque no las comparta. Puede debatir, cuestionar y desafiar ideas, pero jamás tolerará que lo sagrado para alguien sea convertido en objeto de ridiculización. Para él, esa actitud es una muestra de pobreza interior, de incapacidad para comprender que la diversidad de creencias es también un reflejo de la riqueza del universo. La negligencia voluntaria también le resulta insoportable. Hay quienes dejan de cumplir con sus responsabilidades no por falta de recursos o conocimiento, sino por apatía, y esa renuncia consciente a la excelencia choca frontalmente con la visión de Leo,
que entiende la vida como un escenario donde cada acto debe ejecutarse con entrega y respeto. Quien se conforma con la mediocridad no puede caminar al ritmo de un espíritu regido por el sol. La crueldad disfrazada de justicia es otra sombra que detecta con claridad. Puede identificar cuando alguien usa el argumento del hacer lo correcto como excusa para imponer su propia voluntad o herir sin necesidad. Esa manipulación del sentido de justicia es, para él, una distorsión que deshonra el verdadero propósito de la rectitud. En su visión, el poder debe ser protector y restaurador, nunca un pretexto para ejercer dominio o infligir dolor. Tampoco tolera la traición que nace de la envidia silenciosa, esa que no se manifiesta de forma abierta, pero que opera en lo oculto, desacreditando, bloqueando oportunidades o debilitando vínculos. El brillo ajeno no es, para Leo, una amenaza, y no entiende a quienes viven como si la luz de otro opacara la propia. En su universo, cada destello suma, y apagar uno es empobrecer el cielo entero. La desvalorización del arte y la belleza es otra herida que no admite. Quien no sabe detenerse a admirar lo que eleva el espíritu, quien desprecia la creación como si fuera un capricho innecesario, revela un alma cerrada a la inspiración. Para Leo, el arte y la belleza son reflejos tangibles del fuego creador del cosmos, y menospreciarlos es negar parte de lo que nos hace humanos. Siente también una profunda incomodidad ante quienes confunden franqueza con brutalidad. Valora la verdad y la claridad, pero rechaza que se usen como excusa para herir sin cuidado o para enmascarar la falta de empatía. El lenguaje, para él, es un instrumento de poder que debe usarse con la misma precisión y respeto que un artesano pone en su obra, y abusar de él es un acto de descuido hacia la conexión humana. Leo se aparta de todo esto no para protegerse de manera frágil, sino para resguardar la pureza de su fuego y poder entregarlo plenamente allí donde será honrado y multiplicado. Sabe que su luz tiene un propósito mayor que iluminar cualquier espacio, debe encender en otros el deseo de crecer, inspirar a quienes están listos para elevarse y permanecer intacta frente a quienes no comprenden su valor. Porque la verdadera fuerza del sol no está en imponerse sobre la oscuridad, sino en elegir dónde y cómo brillar para que su calor sea un regalo y no un desperdicio. En la esencia ardiente de Leo hay una conciencia profunda de que no toda compañía merece el privilegio de su luz. Su energía no es inagotable, y aunque el sol que lo rige brilla para todos, él sabe que hay sombras que, si se acercan demasiado, no buscan iluminarse sino desgastar el fuego que las toca. Esta certeza lo vuelve inflexible ante ciertas actitudes que, por más que se presenten disfrazadas, llevan en su núcleo la corrosión del espíritu. Su instinto, afinado por el magnetismo solar, reconoce con precisión cuando una presencia vibra en sintonía con la nobleza y cuando, por el contrario, se mueve con intenciones que tarde o temprano socavarán la confianza. Rechaza con fuerza el desprecio silencioso que no se pronuncia en palabras, pero se manifiesta en miradas, en gestos, en la omisión calculada de reconocimiento. Esa es una forma de hostilidad que para muchos puede parecer insignificante, pero que Leo percibe como una estrategia encubierta para disminuir el valor de otro. El orgullo solar no se lastima por la falta de halagos, sino porque entiende que negar el mérito es una agresión contra el principio mismo de justicia y respeto. Hay una distancia insalvable entre él y quienes desprecian el tiempo ajeno. Para Leo, el tiempo es un recurso sagrado, un tramo de existencia que nunca regresa, y la puntualidad y el compromiso son señales de respeto hacia la vida de los demás. Quien juega con ese valor revela un egoísmo profundo, una visión centrada únicamente en su propio eje, y esa órbita estrecha no tiene lugar en su universo expansivo. No puede tolerar la burla hacia las aspiraciones de otros, sobre todo cuando surge de la inseguridad propia de quien no se atreve a soñar. La risa que intenta apagar un anhelo es, para él, una confesión de miedo disfrazada de ingenio, y lejos de parecerle graciosa, le resulta mezquina. El fuego solar que lo impulsa entiende que los sueños son el combustible de las almas valientes y que ridiculizarlos es como derramar agua sobre la chispa de un futuro que aún no ha nacido. Siente un rechazo natural hacia el doble discurso, esa incoherencia que se manifiesta cuando lo que se dice no coincide con lo que se hace. No se trata solo de mentir, sino de erosionar la credibilidad, de destruir la confianza que es el pilar de cualquier vínculo sólido. Para Leo, la palabra es un juramento implícito, y quien la quiebra, aunque lo haga con justificaciones adornadas, está cometiendo una traición a su propia identidad. La frialdad ante la vulnerabilidad de otro es otra barrera infranqueable. No puede concebir que alguien mire de frente el dolor, la alegría o la confesión de otro ser humano y permanezca impasible, como si no estuviera presenciando algo sagrado.
El corazón leonino sabe que compartir emociones es un acto de valentía, y quien responde con indiferencia demuestra que su alma está encerrada tras muros demasiado altos para dejar entrar la luz. Percibe con claridad el egoísmo disfrazado de independencia, ese que en nombre de la autosuficiencia se niega a colaborar, a compartir o a reconocer que toda vida se sostiene en vínculos. Para él, ser fuerte no significa negarse a dar ni a recibir, sino construir desde la reciprocidad. La autosuficiencia que no comparte es, en realidad, una soledad elegida que termina por empobrecer. No tolera la superficialidad que se aferra a lo inmediato y olvida la profundidad de los vínculos, las raíces de las acciones y el sentido de las decisiones. El brillo externo sin sustancia le resulta una ilusión pobre, una luz artificial que no resiste el paso del tiempo. En su visión, la grandeza verdadera se sostiene en capas de significado, y cualquier destello sin fundamento se apaga tan rápido como surgió. Leo se aparta de todo esto no porque tema a las sombras, sino porque sabe que su fuego fue hecho para forjar y no para consumirse en vano. Su destino no es luchar eternamente contra actitudes que no desean transformarse, sino avanzar hacia territorios donde su luz pueda multiplicar la luz de otros. Sabe que cada vez que protege su energía, está honrando el regalo cósmico de su naturaleza solar, asegurándose de que su calor, su presencia y su inspiración permanezcan intactos para cuando el universo lo llame a encender lo que aún está dormido. Hay en Leo una fuerza silenciosa que rara vez se menciona, una capacidad de percibir la temperatura invisible de las almas que lo rodean. Su instinto no se basa en una lógica fría, sino en una sensibilidad cósmica que le permite detectar cuando la energía que se acerca busca construir o destruir. No es un juicio apresurado, sino una lectura profunda, casi ancestral, heredada del sol que lo rige, capaz de iluminar lo que otros prefieren mantener oculto. Esta percepción, lejos de ser un peso, es su brújula interna, el sentido que le indica cuándo abrir las puertas de su reino y cuándo cerrarlas con firmeza. Su rechazo a ciertas actitudes no es producto de un capricho o de un orgullo desmedido, sino la consecuencia natural de entender que su luz no debe desperdiciarse en terrenos estériles. Comprende que hay voluntades que, por más que sean envueltas en gestos de cortesía, llevan en su núcleo la intención de apagar el entusiasmo ajeno. Para él, esto es una profanación, un acto que atenta contra la chispa divina que cada ser humano porta y que merece ser cuidada como un tesoro sagrado. En lo más profundo, Leo sabe que la vida no es un escenario para exhibir máscaras, sino un altar donde cada palabra y cada acto son ofrendas. Por eso, le resulta insoportable la falsedad que se reviste de amabilidad mientras trama lo contrario. Su naturaleza solar busca la coherencia, esa unión indivisible entre lo que se piensa, lo que se siente y lo que se hace. Cuando esa coherencia se rompe, percibe que la conexión real también se desvanece. También hay en él una intolerancia innata hacia el menosprecio disimulado, esa forma de invisibilizar a alguien que hiere más que una confrontación abierta. No es la ausencia de aplausos lo que lo irrita, sino la intención velada de restar valor, de silenciar logros o virtudes como si ocultarlos los hiciera desaparecer. Ante esa sombra, Leo reacciona con la fuerza de quien sabe que el reconocimiento no es vanidad, sino justicia, y que negarlo es sembrar una semilla de mediocridad en el terreno común. En su código interno, el respeto por el tiempo es otro pilar inquebrantable. No se trata solo de llegar puntual, sino de comprender que cada instante entregado es un fragmento irrecuperable de vida. Por eso, la falta de compromiso o la demora innecesaria no son simples descuidos, son señales de una visión estrecha, incapaz de valorar lo que realmente importa. En su universo, el tiempo compartido es un pacto, y romperlo sin causa justa es profanar la confianza. Su rechazo hacia la burla de los sueños ajenos nace de un lugar profundamente noble. Para Leo, los sueños son promesas que el alma se hace a sí misma, y reírse de ellos es como romper un pacto sagrado antes de que tenga oportunidad de cumplirse. Él entiende que cada aspiración, por pequeña que parezca, es el germen de algo inmenso y que quienes ridiculizan las metas de otros no hacen más que confesar su propia cobardía para intentarlo. Lo que tampoco tolera es la frialdad emocional que se presenta como fortaleza. Para él, la capacidad de emocionarse, de vibrar ante la alegría o el dolor ajeno, es un signo de humanidad elevada. Ver a alguien permanecer inmóvil ante un momento de verdad, sin compasión ni calor, le resulta antinatural, como si el corazón se hubiera convertido en piedra. En su mirada, no hay grandeza en la indiferencia, porque el verdadero poder no teme involucrarse. La superficialidad sin raíz es otro territorio que evita. No es enemigo del brillo, pues él mismo es luz, pero detesta el destello vacío, ese que busca impresionar sin tener sustancia detrás.
Su espíritu sabe que lo que no se sustenta en profundidad se disuelve con el paso del tiempo, como el oro falso que pierde su brillo con el primer roce. Prefiere la autenticidad, aunque sea modesta, antes que un resplandor pasajero que se desvanece sin dejar huella. Cada vez que se aparta de estas actitudes, no lo hace por orgullo ciego, sino porque reconoce que su fuego debe dirigirse hacia aquello que inspire y eleve. Es un guardián de su propia energía, consciente de que su misión no es malgastarla en batallas sin propósito, sino emplearla para encender voluntades, sostener causas nobles y mantener viva la llama de quienes aún buscan su propio amanecer. Así, avanza, guiado por la certeza de que proteger su luz no es un acto de egoísmo, sino un compromiso con la obra mayor que el universo le encomendó desde el instante en que nació bajo el signo del Sol. En lo más profundo del ser de Leo existe una conexión directa con la fuerza vital del cosmos, una afinidad con la luz que no tolera interferencias de energías que busquen desviar, disminuir o profanar su brillo. No es simple temperamento ni ego exacerbado, es una sincronía con el orden universal que dicta que cada chispa de fuego tiene su propósito y que no puede entregarse sin discernimiento. Esta conciencia lo convierte en un custodio natural, capaz de percibir los hilos invisibles de intención que otros no ven, de sentir la vibración verdadera detrás de cada gesto, cada palabra y cada silencio. Allí donde hay manipulación, egoísmo, crueldad encubierta o indiferencia calculada, su espíritu se retira, no en derrota, sino en defensa de la energía que le fue confiada desde su nacimiento bajo el signo solar. Leo rechaza con firmeza la mediocridad voluntaria, esa resignación que convierte la existencia en un simple tránsito sin propósito. Para él, vivir es un acto de creación constante, un esfuerzo por expandir la luz propia y reflejarla en los demás. Quien elige quedarse estancado, atrapado en hábitos pequeños y mentes cerradas, representa una interferencia que él no puede permitir en su entorno inmediato, porque su fuego no puede crecer ni florecer donde no encuentra resonancia. Hay una intolerancia particular hacia la traición disfrazada de amistad o cercanía. Puede soportar la oposición abierta, el desacuerdo o la confrontación frontal, incluso las críticas, siempre que sean sinceras y respetuosas, porque en ellas reconoce el valor del enfrentamiento honesto. Lo que no perdona es la falsedad que busca aprovecharse de la confianza, la manipulación sutil que actúa como sombra silenciosa sobre su brillo. La traición, aunque disfrazada de lealtad, hiere la esencia de su reino interior y despierta en él un instinto de protección que lo impulsa a alejarse sin contemplaciones. El desprecio por la autenticidad ajena es otra forma de energía que no puede tolerar. Para Leo, cada ser tiene un fuego único que merece reconocimiento y respeto. Ridiculizarlo, minimizarlo o intentar moldearlo según intereses propios es un ataque contra la integridad misma. Su visión del mundo está regida por la expansión, por la celebración de lo que es genuino y valioso, y la presencia de actitudes que ignoran o hieren esa pureza es incompatible con la naturaleza de su fuego. También rechaza la cobardía moral, la indiferencia frente a la injusticia o la complicidad silenciosa con lo que es injusto. No puede comprender la pasividad de quienes, teniendo voz o poder de acción, eligen permanecer inmóviles por miedo o conveniencia. En su cosmos interior, la valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de actuar en coherencia con los valores propios a pesar de él. La inacción frente a la maldad, la negligencia o la explotación es percibida como una sombra que amenaza la integridad del espacio donde su luz habita. La arrogancia sin fundamento y el abuso de poder generan en él un rechazo inmediato. Leo comprende el liderazgo y la autoridad como fuerzas que deben guiar, proteger y motivar, no someter ni destruir. Quien usa la fuerza o la influencia para imponerse sobre otros sin mérito ni responsabilidad rompe la armonía natural que él busca mantener y no puede coexistir en su esfera sin generar un conflicto inevitable. La desvalorización del esfuerzo y del sacrificio ajeno es otra herida que no pasa desapercibida. Para Leo, todo logro, por pequeño que sea, representa la manifestación del coraje, la dedicación y la perseverancia del individuo. Ignorar o minimizar esa entrega no es un simple descuido, es una afrenta directa contra la dignidad de quienes se esfuerzan y un intento de apagar la llama que ilumina su propio camino. Leo no tolera la superficialidad emocional, la frialdad que se disfraza de fuerza ni la indiferencia hacia la vulnerabilidad de los demás. Sabe que el verdadero poder reside en la capacidad de conectar, de sentir, de inspirar y de ser inspirado, y quien se niega a ello revela un vacío que él no puede llenar ni permitir cerca de su fuego. La energía que protege es capaz de expandir y dar vida, pero solo allí donde encuentra resonancia, reciprocidad y autenticidad. En cada distancia que establece, en cada rechazo que impone, no hay miedo ni arbitrariedad, sino un acto consciente de preservación.
Leo se mantiene firme, consciente de que su luz no está hecha para desgastarse en terrenos que no la merecen. Su misión no es imponer, sino iluminar, no es apagar la oscuridad, sino elegir cuidadosamente los espacios donde su fuego puede encender nuevas chispas, multiplicar el coraje, inspirar la grandeza y sostener la verdad. Es así como su fuego permanece puro, intenso e imparable, cumpliendo el mandato del sol que lo rige y dejando un legado de luz que trasciende cualquier sombra pasajera.